Hola, en este video resolveremos este ejercicio a través de la notación escalar y vectorial. En el ejercicio nos pide calcular la magnitud de la resultante y su dirección. Lo primero que vamos a hacer para calcular la resultante es descomponer las fuerzas F1 y F2 a sus respectivos ejes. Entonces para eso vamos a trazar unas líneas de guía para saber cuánto abarca las componentes. Entonces trazamos un vector en el eje X y otro vector en el eje Y. Denominamos F1X al que está en el eje X y F1Y al que está en el eje Y. De la misma forma trazamos unas líneas para el F2 y sus respectivas descomposiciones. Ahora de esta figura podemos decir que F1 es igual a la suma de los vectores F1X más F1Y. De la misma forma para F2. También sabemos que la fuerza resultante es la sumatoria de estas dos fuerzas, F1 y F2. Y que la fuerza resultante se puede descomponer en sus respectivos ejes. Entonces la magnitud de esta fuerza resultante se puede calcular a través de esta expresión. Y su ángulo de esta otra. Pero aún no tenemos lo que es los valores de las componentes. Pues con estas dos expresiones ya se podría resolver el ejercicio, pero nos falta lo que es los valores de las componentes. Entonces calculamos. Entonces primero fijémonos bien en este triángulo. Vamos a trasladarlo acá y aplicamos lo que es la trigonometría, ¿no? Para calcular F1Y aplicamos lo que es seno de 30, que es F1Y sobre 600 newtons, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces pasando a multiplicar 600 newtons, esta multiplicación nos da 300 newtons. De igual forma calculamos lo que es F1X. Para ello aplicamos lo que es coseno de 30, F1X sobre 600 newtons, cateto adyacente sobre hipotenusa. Pasamos a multiplicar y nos sale 519.6 newtons. De la misma forma vamos a calcular los valores de F2Y y F2X. Entonces formamos este triángulo con sus componentes trasladando, ¿no? F2Y trasladamos aquí, entonces ya tenemos este triángulo. Ahora para hallar F2Y aplicamos seno de 45, que sería F2Y sobre 400 newtons, multiplicando nos sale 282.8 newtons. De igual manera coseno de 45 F2Y sobre 400 newtons, multiplicando estos valores nos da 282.8 newtons. Como ya no tenemos espacio, entonces vamos a resumir estas componentes. Ahora sumamos lo que son las fuerzas que están en el eje X y los que están en el eje Y. Para darle sentido, vamos a poner esta flechita que está en sentido del eje X positivo. Entonces estamos diciendo que nuestro positivo va a la derecha. Es decir, en este caso la fuerza resultante en el eje X va a ser igual F1X. F1X, como vemos acá, va hacia la derecha menos. ¿Por qué menos? Porque F2X va hacia la izquierda, entonces es negativo. De la misma manera para FRY estamos diciendo
que es positivo si la flechita va hacia arriba. En este caso F1y más F2y va en el mismo sentido que es hacia arriba. Ahora reemplazamos estos valores, que F1x es 519 newtons, F2x menos 282, esto nos da un valor de 236.8 newtons. Y para la fuerza resultante en el eje Y nos da 582.8 newtons. Ahora, una vez que tengamos estos valores, reemplazamos esta ecuación para sacar lo que es la resultante, la magnitud de la resultante. Entonces calculamos y la magnitud de la fuerza resultante nos sale 629.1 newtons. Y para hallar la dirección utilizamos esta fórmula, aplicando los valores de esto, reemplazando estos valores. Entonces reemplazamos, nos da 67.9 grados. Esta sería la solución a través de la notación escalar. Ahora vamos a resolver a través de la notación vectorial. Para eso ya tenemos, ya no voy a calcular lo que son los valores de estas componentes, ya que anteriormente ya calculamos. Entonces, en la notación vectorial se calcula o se desarrolla a través de los vectores unitarios. En este caso, en el eje X vamos a poner un vector unitario y en el eje Y una J. Entonces, de esta descomposición podemos decir que F1 es igual a F1x más F1y, pero esto también se puede escribir de esta manera, que F1 es igual a F1x por su vector unitario que está en el eje X más F1y por el vector unitario J. De la misma forma para F2, pero en este caso F2x está en el sentido contrario, entonces ponemos menos. Ahora sabemos que la fuerza resultante es igual a fuerza 1 más fuerza 2. La fuerza resultante también se puede descomponer en sus respectivos ejes, multiplicando también por sus vectores unitarios. Y a esto podemos sacarle la magnitud a través de esta fórmula. Ahora lo que vamos a hacer es calcular lo que es la fuerza 1 y la fuerza 2. Entonces reemplazamos esta expresión con sus respectivas componentes. En este caso sería 519 más 300 newtons J. De igual manera para F2 sería menos 282 más 282 en J. Pero a través de esta expresión podemos sumar estas dos. Entonces la fuerza resultante va a ser la suma de F1 a F2, todos los que tienen el vector unitario y, en este caso 519.6 menos 282, y nos da 236.8 newtons. Y de igual manera 300 newtons más 282.8 newtons. A esta expresión ya podemos sacar lo que es la magnitud a través de esta fórmula. Entonces reemplazamos a la fórmula y nos da un valor que ya sabíamos, 629.1 newtons. Y de igual manera para hallar la dirección reemplazamos FRY y FRX a esta fórmula.
Sabemos que FRX es este valor y FRY es este valor, ¿no? Entonces, una vez reemplazado, nos sale el valor de 67.9 grados. Por último, podemos dibujar para entender mejor lo que es la fuerza resultante y su dirección. Entonces, agarramos, trazamos las líneas y su respectivo componente. En este caso FRX y FRY. Podemos poner también sus representativos vectores unitarios, pero no es necesario. Y esta es la magnitud de la fuerza resultante, ¿no? Y su dirección. Esto sería todo, entonces nos vemos en el siguiente video. Dale like y suscríbete. Estaré subiendo más ejercicios.